Hola, vamos a seguir en la sección de recordar o introducir terminología muy usada cuando hablamos de cualquier proceso termodinámico, ¿vale? Y que tenéis que, en este caso, recordar porque ya lo habréis visto, pero bueno, es posible que no os acordéis. Por un lado, tenemos los procesos pueden tener lugar pues, a una temperatura constante, a un volumen constante, a una presión constante o sin pérdidas de calor con el ambiente, ¿vale? Entonces, digamos que estas cuatro cosas que acabo de decir es lo que significan estos cuatro términos que acabo de escribir o que tengo escritos aquí abajo, ¿vale? ¿Qué es un proceso isotérmico? Bueno, pues lo dice la palabra, ¿vale? Iso significa igual, ¿vale? Térmico viene de temperatura. Entonces un proceso isotérmico es en el que no varía la temperatura. Es decir, temperatura constante. Temperatura constante. ¿Vale? Cuando os ponen problemas, os pueden decir en un proceso isotérmico, bla, 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 bla. Y lo dicen así, en un proceso isotérmico. Entonces ya tenéis que ver que cuando os están diciendo eso, os están diciendo que la temperatura es constante, ¿vale? Y es un dato importante a la hora de entender lo que se nos está planteando. Lo que pasa es que en lugar de decir la temperatura X al principio es esta y al final pues es la misma, os lo van a decir de esta manera, en un proceso isotérmico. Vale, más difícil de entender probablemente el nombre es este término, proceso isocórico. ¿Qué significa un proceso isocórico? Pues es aquel en el que no varía el volumen. Y hay muchísimos procesos isocóricos. Daos cuenta que cualquier proceso que tenga lugar, por ejemplo, cualquier reacción que tenga lugar en un recipiente cerrado, ¿vale? En cualquier recipiente cerrado, en una bombona, en un reactor cerrado, lo que sea, en un sitio donde las paredes son rígidas y no varía el volumen, pues es un proceso isocórico. Y esto es importante saberlo porque a veces incluso ni se nombra lo de isocórico. A veces os dicen pues precisamente el tipo de recipiente en el que tiene lugar la reacción, ¿vale? Os dicen un recipiente cerrado con paredes rígidas, cosas así. Entonces tenéis que entender que está hablando de un proceso isocórico en el que no varía el volumen. Vale, el siguiente tipo de procesos son los procesos isobáricos. Seguimos teniendo la palabra iso, que significa igual, y bárico o bar. Recordad que el bar es una unidad de presión. Cuando hablamos del tiempo hablamos de las isobaras, ¿no? Esas líneas que marcan la misma presión dentro de los mapas del tiempo. Entonces esto ya lo podéis relacionar con que son procesos en los que no varía la presión. ¿Vale? ¿Cuáles son muchos procesos isobáricos típicos? Pues los procesos que tienen lugar a presión atmosférica, ¿vale? Un proceso que tengamos, que llevemos a cabo, pues digamos, al aire libre, no en un recipiente cerrado donde podamos observar los cambios de presión, sino que lo tenemos, pues por ejemplo, en un vaso abierto, en un vaso de precipitados abierto, a la atmósfera, pues sería un proceso isobárico, ¿vale? Porque la presión atmosférica no va a variar, ¿vale? Y hay muchísimos ejemplos de procesos isobáricos, como decíamos, por ejemplo, el de oxidación del tornillo de hierro. Bueno, pues tiene lugar a la presión atmosférica constante, sería un proceso isobárico, ¿vale? Y por último tenemos el proceso adiabático, y este término lo tenéis que aprender. ¿Qué significa adiabático? Bueno, pues significa que un proceso, mientras se produce, bien sea una reacción química o el trabajo de una máquina, lo que sea, bueno, nuestro sistema no intercambia calor
con el ambiente. ¿Vale? ¿Cuáles son ejemplos de procesos adiabáticos? Pues por ejemplo, procesos que tengamos luego que realicemos en termos o en lugares donde tengamos las paredes térmicamente muy bien aisladas, ¿vale? Entonces digamos que no hay pérdidas de calor al ambiente. El calor pues no pasa al ambiente. Esos son procesos adiabáticos y también son bastante comunes en muchas transformaciones termodinámicas. Bien, esto de terminología no es muy complicado, quizá los dos que tenéis que aprenderos más es el isocórico y el adiabático, pero sí que empezadlo a tener en vuestra mente porque vamos a estar utilizando todas estas palabras y esta nomenclatura de aquí en adelante.